Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, jueves 25 de enero, lleva por título Poniendo en práctica lo aprendido, estando en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu malo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa sus pumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús, preguntando al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, poniendo en práctica lo aprendido. El día de hoy tenemos un pasaje bastante interesante, el cual podemos apreciar, y me gustaría enfatizar en tres enseñanzas con respecto a lo que podemos entender aquí. La primera es un terrible resultado. Recordemos que venimos del monte en el cual sucedió la transfiguración, en el que los discípulos vieron la gloria de Dios. Y al momento de que ellos venían regresando, em, regresaban a donde estaban los 9 discípulos, y ocurre algo, hay un problema, hay una discusión. Y ahí estaba una multitud, dice: llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y también los escribas. Los escribas, recordemos que era una de las facciones dentro de los judíos, los cuales estaban de opositores ante el ministerio de Jesús, al igual que lo estuvieron en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, en ese momento, lo que sucede es que todos, obviamente, la multitud no va a buscar a los discípulos, sino que va a buscar a Jesús. Y sucede que cuando se va acercando Jesús con Juan, con Jacobo y con Pedro, la multitud lo ve y dice que se asombró, corrieron a él y le saludaron. Nada más estaban por interés. Ya le había acabado la tensión en el momento, en la discusión de los escribas y de los discípulos. Venía Jesús, ahora sí, vamos a buscarlo, vamos a ver qué ofrece, vamos a... No es estar por conveniencia, sino que es buscar realmente de corazón. Y es lo que podemos apreciar cuando están las multitudes. No es que todos estén buscando de corazón a Jesús, sino que la mayoría busca sus propios beneficios. Y obviamente el buscar los beneficios no acerca a Jesús ni acerca a la salvación, sino que simplemente eso muestra nuestra condición, cuán alejada está de la salvación, cuán alejados podemos estar de acercarnos al entendimiento del Evangelio. Es por eso que debemos acercarnos con un corazón humilde. Y eso es un resultado terrible de la condición pecaminosa. Ahora, al momento de que Jesús llega, Él les pregunta: ¿qué es lo que están, en qué problema están, qué están disputando, qué están discutiendo? Y, y ninguno responde. Ninguno contesta, ni los escribas, ni la multitud, que eran muchos, ni los discípulos, porque había sucedido algo. En el versículo 17 nos dice que solamente una persona respondió, la cual llevó a su hijo. Le habló con tanto respeto al Señor, le habló, le dijo rabí, le dijo maestro, lo reconoció como alguien grande y le dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, o sea que está endemoniado y
solamente lo traje a ti. Y explica la situación, el cual donde quiera le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y aquí está el otro problema que sucedió. Lo traje a tus discípulos que lo echasen, pero no pudieron. Y los discípulos nos dicen que estaban intenta, y en eso sucedió la discusión con los escribas. Este padre que estaba tan desesperado por ver a su hijo desde pequeño, que estaba siendo atormentado por demonios, y, y no pasaba nada. Entonces, sucede, veamos este cuadro, veamos esta situación, imaginémoslo como a la luz de la palabra. Entonces vemos una multitud confundida, una multitud alebrestada, vemos unos escribas enojados que quieren seguir discutiendo, unos discípulos todos avergonzados por no poder expulsar un demonio, y Jesús que llegó, y Jesús se enojó. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es una pregunta: ¿cuándo aprenderán? El versículo 19 nos dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús se enojó por la incredulidad de sus discípulos. Recordemos que la incredulidad de los discípulos no era algo nuevo, sino que ya se había presentado antes. Recordamos la tempestad en el mar de Galilea, cuando le dijeron al Señor, que lo despertaron: Señor, ¿no temes por nosotros, que vamos a morir? Que le dijeron al Señor: ¿quién le puede dar de comer a esta multitud estando en un lugar despoblado? Cuando le dijeron al Señor, cuando discutían entre sí: ¿será que está enojado porque no trajimos pan? La, la, mm, es, la incredulidad de los discípulos era algo tan frecuente que Marcos nos muestra el carácter del Señor y nos muestra que se enojó. Y les dice: oh generación incrédula, oh generación que no tiene fe, que no confía, que no entiende. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más he de estar con ustedes? Si han visto la gloria, si han visto las obras que he hecho, si saben que están con Dios, con la segunda persona de la Trinidad, porque previamente los discípulos habían llegado a la conclusión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso lo hicieron por pura gracia. Y ellos habían reconocido eso. ¿Hasta cuándo? Y el Señor se enoja. Y vemos aquí otra cuestión. Vemos la incredulidad de los discípulos, pero también vemos lo fatídico que es el pecado. Versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia el muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El Señor le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y el padre le contestó que desde niño. Y le explica que muchas veces lo llevaba al fuego, y trataba de ahogar, y le pide misericordia del Señor. Vemos aquí la realidad de lo que es el pecado, porque el pecado se presenta como si fuera lo mejor. El pecado se presenta, se oculta como si fuera a darnos beneficio, como si fuera a traernos una gratificación, pero en verdad no es así. El pecado, la consecuencia del pecado la podemos ver aquí en su máximo esplendor. Debemos de huir del pecado, debemos de huir de la incredulidad. Sabemos que somos personas falibles, que tenemos defectos, que estamos todavía creciendo en nuestro conocimiento, en nuestra confianza del Señor, pero no debemos de regresar a la incredulidad, no debemos de autojustificarnos: es que soy hombre, soy falible. No, estamos confiando en Dios, estamos conociendo el Evangelio, debemos de esforzarnos en el camino correcto, vivir en la verdad. Y ahora, no debemos de dar cabida al pecado, porque el pecado nada más da frutos podridos, así como nos llama, así como estuvo llamando Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. El pecado da frutos podridos, la contraparte. Y eso es lo que nos muestra la realidad, lo que nos quiere advertir. No caigamos en el pecado, no nos dejemos seducir por el pecado, sino que busquemos, acerquémonos a Dios y digamos: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuánta humildad, cuánta necesidad muestra aquí este padre que estaba deseoso de que su hijo estuviera libre, porque su hijo ya iba a ser una persona marginada. ¿Cuántos años desde niño y cuántos años hasta que el Señor lo liberó del demonio que tenía? Ya tenía, dice que lo metía en el fuego, ya tenía cicatrices, ya estaba posiblemente hasta ciertas partes de su cuerpo desfigurado por la consecuencia del pecado. No coquetemos con el pecado, no busquemos el pecado, sino que busquemos la misericordia del Señor. Es por eso que debemos de preguntarnos: ¿cuándo
aprenderemos? ¿Cuándo aplicaremos la verdad? ¿Cuándo nos esforzaremos? ¿Cuándo? El Señor nos da las herramientas, el Señor nos da la oportunidad. Es momento ya de aplicar la enseñanza. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Pero tenemos el ejemplo de los discípulos, que ellos no pudieron echar fuera a los demonios, que ellos eran incrédulos, incluso estando con el maestro. Pero podemos decir, los discípulos, ¿qué nos espera a nosotros? No nos tratemos de autojustificar. Tenemos la palabra, tenemos estos ejemplos, tenemos la fortaleza que está en Cristo. Y vamos a ver lo que realmente necesitamos, que es nuestro tercer encabezado, nuestro tercer punto. Nuestra necesidad y sustento. En el versículo 23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No que voy a creer que mañana voy a tener un Ferrari y en la puerta de mi casa va a aparecer el Ferrari, o que el siguiente semestre voy a tener 10, o que en todas las materias sin esforzarme en nada, o que voy a tener una remuneración en mi trabajo. No, o sea, ¿a qué se está refiriendo acá? Conocer la voluntad de Dios. Al que conoce la voluntad de Dios y cree y pide conforme a la voluntad de Dios, va a recibir. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hechos. Pero ¿por qué nos dice esto? Porque también en 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conocer sus palabras y las palabras del Señor permanecen en nosotros y eso nosotros lo podemos compartir y al momento de que nosotros lo compartimos, también podemos llevarlo a la práctica y también en nuestras oraciones, que es lo más importante y acercarnos al Señor con esta humildad. El padre le dijo, ayuda a mi incredulidad, porque el padre no creía. El padre del muchacho no creía. Quizá nosotros estamos en diversas situaciones y decimos, pues yo soy cristiano, pero no veo nada, no veo claro la respuesta del Señor, pero quizá no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque no conocemos la voluntad de Dios y porque no tenemos fe. Estamos siendo incrédulos. Necesitamos acercarnos y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así como estaba orando el publicano de la parábola, sé propicio a mi pecador. A llegar con esa humildad. Y el Señor lo que hace, responde con misericordia. Cuando vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más. Vemos que el Señor no hizo ningún espectáculo. La multitud se agolpaba, eso pudo elevar, podemos ocupar la palabra, pudo elevar el rating del Señor, pero no, el Señor nada más lo liberó y después lo levantó porque parecía que estaba muerto, pero el Señor tomándole de la mano, le enderezó, le levantó y quedó libre. Pero vemos una última situación. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Si ustedes quieren liberar personas endemoniadas, si ustedes quieren predicar, si ustedes quieren persistir, oren. Porque si no oran, no van a hacer nada. Prácticamente los discípulos le preguntaron, Señor, tú nos diste autoridad, ¿por qué no pudimos? La respuesta del Señor, la oración es una necesidad imperante, no deben de confiarse. Y es lo mismo para nosotros, no querramos hacer todo con nuestras fuerzas, no querramos predicar, no queramos compartir, no queramos incluso apoyar en la limpieza en nuestras iglesias locales, no queramos compartirle a otra persona, si no estamos llenos de la palabra, si no hemos orado previamente. Es nuestra necesidad imperante, orar. Nuestra necesidad y nuestro sustento es la oración complementado con el ayuno. Lo que nosotros realmente necesitamos. Y ahora, teniendo todo esto, nosotros estamos llamados, invitados y necesitados de ponerlo en práctica. Todo lo que hemos aprendido es necesario ponerlo en práctica. Evitar el pecado, no coquetear con el pecado. También tener fe en el Señor, dejar de ser incrédulos, confiar plenamente en su obra. Después, orar, acercarnos con humildad al Señor, orar conforme a su voluntad, porque no voy a hacer mis deseos, sino que voy a orar para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y su voluntad dónde está? Solo en la Biblia, nuestro verdadero sustento, porque a través de él nosotros tenemos vida eterna.
Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos invitados a persistir en la palabra, a conocer la palabra, pero también a compartirla. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional Tiempo con Dios. Les invitamos a que puedan suscribirse, a que puedan darle like a los videos, también compartirlos para que podamos llegar a más personas y que otros escuchen igual estas meditaciones bíblicas. Dios les bendiga.